naimedia.com.mx. Hola chicos, ya estamos aquí de nueva cuenta en Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para dioses, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, desde la bella perla tapatía de Occidente. Pues bueno, de bella tendríamos que comenzar como a cuestionarla porque está muy agujerada. Y aparte, lo bello pertenece precisamente por quienes lo conforman, y resulta que quienes lo conforman están siendo muy desobedientes ante la pandemia. Pequeño, gran detalle en el cual nos estamos encontrando ahorita. Con un problemón de salud que no puede contener el gobierno del estado. Está próximo precisamente a poner el semáforo en rojo y hacer lo que es el toque de queda nocturno. Fíjense nada más a qué llegamos por una cuestión de satisfacer las necesidades personales, mundanas, civiles, que no podemos estar encerrados, o en este caso que no hemos podido estar con nosotros, a interactuar y llevar ese crecimiento personal que ahorita se está prestando muchísimo. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitado precisamente a un pastor. Pues bueno, pues más de alguno dirá, pues ¿por qué invitaste a un pastor, verdad, Carlos? Carlos es Toledo, así, ¿qué es eso? ¿A qué pastorea? ¿Qué ovejas o qué onda, no? Sí. Se puede acercar un poquito para acá para que lo alcancen a ver, paso, sí, porque va a ser que no nos van a alcanzar a ver. Y aquí pues agradeciendo a Teo que me hizo el favor de reconectarnos. Ya teníamos este plan desde hace un buen, pero pues se vino pandemia, se vinieron cosas que no estaban fuera de nuestro control. Y pues bueno, nada más aquí agradeciendo que ya se activa nuestro patrocinador, Santa Leña Pizza y Vino, Restaurante Pizza La Leña, verdadero y auténtico sabor de la mejor pizza de Guadalajara, cocina fusión abierta, bebidas elaboradas al más fino toque de la casa. Somos más que una pizzería, somos una experiencia para su paladar. Ven y conócenos, estamos ubicados a tan solo 2 cuadras de Antadro Chapultepec, en Justo Sierra 2117. Miren nada más ahí donde nos encontramos. Las pizzas de aquí, chicos, ¿se acuerdan que nos daban una por semana? Pues ya se activó. Otra vez una por semana, aplicable para los domingos. Y ya estaremos haciendo la rifa de esa pizza por semana el jueves. ¿Sí es para el jueves, no, señor Juan, o no? Sí, ahí estamos. Y también el hecho de que tenemos a Socovica Huenga con la fibra limón, que está de venta precisamente en Farmacias Guadalajara, o la pueden pedir en Socovica Huenga en la página principal. Todos los productos directamente a su hogar, bajos en precio, grandísima calidad, más de 20 años en el mercado tapatío, y bueno, calidad por encima de todo. Y esto precisamente para que mantengamos los trabajos de todos. ¿Cómo ve, Carlos? Es parte de todo, sí. No, y aquí estamos al pendiente. Fíjese que ahorita muy ad hoc a lo que nosotros vamos a tratar, me hicieron llegar la columna de Eugenio Ruiz Orozco, que siempre me la hacen llegar, pero hay ocasiones en que la saco a la luz aquí entre las transmisiones por lo que trae, por lo interno, ¿no? Aquí nos dice, ¿dónde el honor? Ay, nada más, pequeño detallote que tenemos ahorita, ¿dónde está ese honor? Y dice aquí, por ejemplo, para el cierre, nos dice, en momentos como los actuales es fundamental que tengamos acceso al pensamiento de los líderes nacionales. La aprehensión del exsecretario de la Defensa, que ha sido indicado a petición de la DEA, humillado por una autoridad con enormes claroscuros en su propio país y condenado por la opinión pública, deja muchas dudas hasta ahora, cuando lo que está en entredicho es el prestigio del Ejército Nacional, garante de la soberanía y pilar de las instituciones. No conocemos las declaraciones del actual titular de la Sedena. Este vacío es sin duda preocupante. Sería gravísimo que fuesen ciertos los hechos que le imputan al exsecretario. ¿Dónde está la patria? ¿Dónde está el honor, la lealtad? ¿Dónde está el orgullo de ser mexicanos, el himno y la bandera? ¿Dónde está el futuro de nuestros hijos? Por el bien de México, la verdad debe ser revelada. Y sí, es una invitación muy clara, muy contundente en la cuestión de los manejos que estamos teniendo últimamente de nuestra representación máxima que teníamos aquí dentro de la República. En estos tiempos en los cuales estamos cuestionando todo y a la par no estamos haciendo nada, estamos entrando en una encrucijada de lo material, de lo social, pero más que nada del autoconocimiento, pero dejando de lado a veces lo que es la formación espiritual, ¿sí o no, Pastor Carlos Toledo? ¿De dónde viene usted? ¿Qué hace? ¿Cómo es? Todo, porque eso les interesa ahorita, como porque han de estar sacadísimos de onda que traje aquí a alguien de la estirpe por aquí. Bueno, un pastor pastorea, pero se usa esa metáfora de un pastor de ovejas para alguien que guía personas. Y en lo que yo hago tiene que ver con guiar personas con fundamentos en la Biblia. Así es. Básicamente. Pero también trabajamos en otros aspectos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy encargado de un centro de retiros que se llama La Calerita. Es ahí donde yo más estoy en ¿Dónde este está tiempo de ubicada pandemia. La Calerita? La Calerita está ubicada a 1 kilómetro de la carretera Chapala
Guadalajara Chapala, allí en la desviación que va hacia Ocotlán, enfrente de los burritos que están en la pura esos esquina. Ricos y esos burritos. Esos de 24 horas, ahí está. Estamos a 1 kilómetro de ahí, en esa zona de Ixtlahuacán. Oh, Sí. excelente, Ixtlahuacán, Sí, de sí. los membrillos ahí de Sí. Chapala. Y como tal, allí también, a las actividades que se realizan allí, pues tiene mucho que ver la formación espiritual, de lo que queremos hablar ahora. Así es. ¿Sí? Y en este caso, ya ve que estamos hablando mucho de la discursiva, eso de pastorear, liderar, guiar a las personas. Ustedes tienen la guía, como usted bien lo mencionó, sobre la Biblia. Pero el hecho ahorita que estamos viviendo en la actualidad en mucho eso de la era de la razón, pero que de la razón no se alcanza a vislumbrar, sino que estamos viendo fanatismos, es decir, extremos en los cuales no usamos un poquito de la luz que Dios nos dio, ¿no? Como para discernir. Sí. Estamos en ese momento de crisis y en el momento más crucial como para comenzar a tener una comunión con Dios, ¿sí o no? Sí, así es, sí. Entonces, lo que nos está ocurriendo en la actualidad es que lo estamos evadiendo por cuestiones de depresiones, por no tener ciertos deseos, por no estar dentro del antro, por no estar dentro del cine, por no estar en convivencia con los otros. El ensimismamiento tan personal de los individuos que conformamos esta sociedad, que se está resquebrajando en principios o los está moviendo del lugar, lo está llevando a esos vacíos que lo lleva a una depresión, pero yo lo he dicho que está en una cuestión de un vacío de la gracia de Dios. Por la falta de esa preparación espiritual, porque bueno, a quienes fuimos formados por Iglesia Católica y estamos conociendo otras ramas del catolicismo, de lo que es el cristianismo, siempre estamos en eso, ¿no? Que es la comunión con Dios y el acto de contrición. Así que es. para Sí, algunos sí. coaching es el conocerte a ti mismo. Sí. Y en este caso, pues mi comunión con Dios, ¿cómo podría ser en la actualidad? Yo que he vivido de una manera muy mundana, en la cual he estado dando lo que decimos para lo que realmente debería de ser y lo que declaramos estar, ¿no? Lo que dijiste hace un momento es muy cierto. Hay un vacío en la persona, en el ser, que ese vacío de pronto aparece de forma espectacular, rompiéndose lo más fácil de romperse, que sería en estos aspectos de lo que tú mencionas, las cuestiones materiales. Las cuestiones materiales muchas veces silencian el deseo del alma de satisfacer su formación espiritual, que es parte de lo que no se escucha tanto desde el corazón. Lo que anhelamos generalmente son las cuestiones materiales, pues sobre todo en esta época tan rápida, de tanto movimiento en todo sentido, aún de lo espiritual, porque nacen y surgen, digamos, líneas espirituales que de pronto caen en lo mismo de lo material y se olvida o se acalla ese deseo del alma de buscar la satisfacción o la formación espiritual. Fundamentalmente en esta sociedad actual estamos viviendo ese tiempo, ese periodo de búsqueda que muchas veces es tergiversado o acallado por lo que está más próximo, que sería lo material. Exactamente. Y tratar de satisfacer ese anhelo, ese deseo, esa sed que nosotros llamamos espiritual, con otras cosas. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo en medio del desierto, en medio de mucha gente con mucho calor, Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, si alguno tiene sed, venga a mí. Y bueno, con este calor, a una hora que estamos pasando este calor aquí en Guadalajara, pero Él hablaba de esa sed espiritual, y que seguramente muchos, cuando escucharon al Señor Jesús que dijo: los que tengan sed vengan, pues yo tengo sed. Pero Él estaba hablando de otra sed, que era la sed espiritual. Pero en esa formación espiritual tenemos muchas divergencias, o entendemos como por espiritualidad o espiritual o espíritu, otra cosa que no es el alma. O sea, ¿cómo logramos diferenciar? Porque tenemos un cúmulo de muchos conceptos, pero Así ¿cómo es. logramos diferenciar la cuestión de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi alma,
de mi ser. ¿Qué es todo eso cuando se habla de la espiritualidad? Es un detalle interesante porque necesito un parámetro. Otra vez estamos hablando de la formación espiritual. Cuando estamos hablando de la formación espiritual, estamos hablando de algo subjetivo, de una línea imaginaria. Porque si decimos espiritualidad, pues, ¿qué es eso? Y como el nombre lo dice, es algo espiritual, es algo que no lo puedo marcar y decir, de aquí para abajo no es, de aquí para arriba sí es. Entonces necesitamos algo objetivo y que nos pueda marcar una línea hacia dónde vamos en nuestra espiritualidad. Esa línea nosotros decimos que es la Biblia, la palabra de Dios. Es en la Biblia en donde yo puedo encontrar de eso subjetivo que es la formación espiritual, y tan amplio porque no hay una línea, no hay una forma establecida, como un pensamiento complejo, ¿no? mucho, Una red. exactamente, es una esfera en donde si fuera solamente un plano, bueno, pues caminas derecho y para todos lados, pero derechito, pero en este caso es una esfera en donde te puedes mover por muchas partes. Entonces, dentro de esa esfera, cuando intentamos movernos, necesitamos un parámetro. Y ese parámetro es la Biblia. Actualmente decimos, bueno, la Biblia, pero ¿cómo la leo? Porque, por ejemplo, algunos católicos dicen, yo no tengo tiempo de ir a mi iglesia. Algunos dicen, yo no tengo tiempo de ir con el pastor porque pues, los horarios son muy limitados. ¿Cómo hago? Ahorita está el Facebook, ¿no? Sí, pero aparte ahorita con las restricciones que se tienen de las reuniones, en todos los grupos religiosos existe esta restricción. Es muy cierta tu pregunta, ¿cómo le hago? ¿Qué le hago? Y creo que es ahí donde debemos recuperar el primer principio de la formación espiritual, que es algo personal. Es algo en donde es cierto, si yo voy al templo, a la iglesia, y quiero escuchar la voz del sacerdote o la voz de alguien que conozco, o quiero escuchar la voz del pastor o conocer a otros, muchas veces creo que cambiamos pensando que eso es el principio de la formación espiritual, cuando el principio de la formación espiritual se trata de una relación íntima y personal con Dios. Así como estamos en este cuartito, sin uno de los dos, es así. Tú y el Señor, yo y Dios. Entonces sería interesante que en este tiempo de pandemia, por ejemplo, aprovecháramos el principio básico de la formación espiritual. Una relación íntima, personal, en donde nadie se mete, solamente, como le decimos, pastor, el Espíritu de Dios y nosotros. Estamos tan acostumbrados a escuchar el exterior, estar en el exterior, que incluso hasta apagar el televisor o apagar lo que está haciendo ese ruido o ese sonido que distrae mi mente o el oído, me causa molestia. Es muy cierto lo que dices, ruido. Eso es lo que escuchamos, y como la formación espiritual, lo repito, es algo subjetivo. Tú puedes ir a la librería y si buscas libros de espiritualidad vas a encontrar muchos autores, muchos libros que muchas veces aparte de eso son ruido. Ahora, no necesariamente, y quiero decirlo así, no necesariamente está mal, pero hay tiempo para el ruido, por decirlo así. Es como, por ejemplo, si tú vas con un médico, recibes una primera evaluación y decides ir con otro, y luego con otro, y luego con otro. Todos son médicos. Sí, así es. Pero es entendible de forma, pues digamos, lógica, que si tú escuchas a muchos médicos, va a llegar un punto en el que no vas a saber qué hacer o a quién seguir, sobre todo cuando hay cambio en lo que están ellos observando o recetando. De ahí donde sale la frase, ¿no? Yo le tengo fe a ese médico y con ese estoy. Lo que ese médico me diga es así. Es algo parecido con relación a lo espiritual. Debemos de tener un fundamento. Ahora, si soy católico... Tener un principio, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Exactamente. Si soy católico o soy evangélico, el principio básico es el mismo. Ahora sí que gracias a Dios. Porque si no, olvides exactamente la Biblia. Comenzamos con la Biblia. Y cuando yo leo la Biblia, una versión católica, y cuando leo la Biblia, una versión de las iglesias evangélicas,
nos damos cuenta que fundamentalmente es lo mismo. Y digo gracias a Dios porque así no tenemos que discutir sobre los diferentes textos, ¿no? Ajá. Entonces, al crear esa línea desde la Biblia, puedo comenzar a formar ahora sí que una vida espiritual común, aún con los demás, aún con alguien que es católico. Y ahorita, pastor, que estamos en un momento, ya ve la pandemia, las crisis y todo, cuando nosotros le decimos a alguna persona, oye, ponte a orar, ponte a rezar, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Porque mucha gente confundimos el orar con rezar y rezar, que no le damos por sentado que es exactamente lo mismo. Es muy posible que la diferencia sea solamente semántica, pensando en que yo como evangélico busco al Señor. Alguien como católico busca al Señor. La búsqueda del Señor. Entonces, lo hago en oración. Y alguien dice, yo lo hago rezando. Entonces, el principio fundamental es el mismo para empezar, ¿no? Lo hago a través de hablar con Dios. La diferencia comienza a hacerse en relación a las metodologías. Es muy posible y a veces se interpreta de esta forma. Un rezo es algo que se repite y se repite y se repite. Una oración es algo nuevo, es algo que va surgiendo, es un diálogo en donde no hay una línea a seguir. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de la formación espiritual, pero no hay un guión a seguir. Estamos hablando en general. Bueno, eso es orar. Eso es como nosotros lo entendemos. Y es posible que el rezo, y digo porque conozco a algunos católicos que no rezan en ese estilo, sino que hablan con Dios, así como nosotros estamos hablando. Tradicionalmente se ha entendido el rezo como algo memorizado o leído, y que sigue solamente una repetición. Es posible que eso haya, pero yo conozco también católicos que hablan con Dios sin una línea, en donde abren su corazón, y es allí donde nace esa relación espiritual con el Señor. Y yo que nunca he tenido alguna preparación espiritual, o que no me he acercado de lleno a ninguna de mis iglesias, o a la iglesia católica, si nací ahí en ella o algo, ¿puedo hacer yo esa parte de comunión con Dios sin necesidad de tener esa guía de algún pastor o algún padre, sacerdote? Sí, por supuesto. Decíamos que la formación espiritual o el aspecto espiritual es algo muy íntimo y personal. El momento en el que yo te diga, mira, debes de comenzar tu relación con Dios primero diciéndole Padre, y luego la siguiente palabra que debes usar es celestial, y la tercera palabra que debes, y así me voy contigo, y de pronto te quedas con eso. De pronto se convierte en algo que no es tuyo, en algo que debiera ser íntimo y personal. Ya es algo que no te pertenece. Está la voluntad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la formación espiritual básica comienza desde tu corazón hacia el Señor. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y hacia qué Señor? Y nosotros hablamos del Señor que muestra la Biblia, donde te dice quién es el Señor, quién es Dios, por qué le debes hablar, cómo le debes hablar, cuáles son los temas que puedes tocar con Él, o preguntarle, acercarte a Él, etc. Eso sería parte de la formación espiritual. Y en este punto, yo no he sido formado, tengo mucho ruido por parte de todo la En general, sí. De repente pues me van a abordar muchos pensamientos negativos, o va a aflorar una cuestión que he tenido dormida con esos ruidos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para calmarlo desde lo espiritual? Porque ahorita pues estoy en una crisis tremenda, estamos así muchos en una situación en la cual se le llama depresión, se le llama crisis, etc. Bueno, como le queramos llamar, pero es el alma hablando, entrando en una sincronía con Dios y gritando. Sí. Porque es una parte que yo ahorita pues tengo como 10 personas que han estado hablando conmigo, como está, no sé. Y vengo comentándoles, no es que lo que tú traes es una necesidad por estar en comunión contigo y con Dios, o sea, no es una cuestión de que tengas que ir a terapia. Conozco quienes pueden ir a terapia, pero tú no, tú lo que necesitas es como irte formando hacia esa parte que no has formado desde que estás chico y tienes 45, 50 años. Sí. A ese proceso nosotros le llamamos discipulado. ¿Qué es un discipulado? Bueno, el Señor Jesucristo
cuando se encontró con la muchedumbre, él dijo así: venid a mí, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y luego dijo una frase extraordinaria, dijo: lleven mi yugo sobre ustedes. Y entonces cuando ustedes lleven mi yugo sobre ustedes, van a encontrar descanso para el alma. Y en este tiempo de pandemia, el alma está fatigada, el alma está saturada, el alma necesita descanso. Porque la cuestión material, lo que nos han quitado, entre comillas, el ir a tal lugar, el reunirme con fulano, el preferir ciertas cosas, se han disminuido. Entonces ya mi alma ya no la apago tan fácil. Entonces lo que el Señor Jesús propone es llevar su yugo, pero esa es una frase que utilizaban los rabinos de aquella época para hablar de la enseñanza que el rabino le daba a su discípulo. Entonces el Señor Jesús propone el descanso para el alma cuando conocemos sus mandatos, que están en la palabra de Dios, cuando conocemos su historia, que están en la palabra de Dios, la buscamos y nos dedicamos a obedecer lo que está ahí. Lo que yo necesito es ese impulso animoso de buscar lo que Dios quiere que mi alma haga, mi espíritu haga, lo que Dios quiere que mi alma haga. Entonces encontraré paz en el alma. No importa la pandemia, no importa si estoy solo, no importa si hay 1000 gentes a mi alrededor, voy a tener paz en mi corazón y paz en mi alma, cuando mi objetivo es conocer lo que Jesucristo quiere para mi vida, fundamentalmente. Fíjate, aquí saludamos a Soledad de la Torre, tenemos a Alejandro Alberto López, tenemos también aquí a Belén, tenemos a Yuri que también ya está aquí al pendiente, Joel, Alejandro, ¿cuál es el otro? Hugo también, que está aquí al pendiente, Hugo Herrera también. Bueno, les agradezco, chicos, que estén al pendiente de esto. Viene muy ad hoc porque mucha gente ahorita está pasando por cambios o transformaciones que no comprende. El hecho de cómo estamos viendo también a muchas personas como pedir apoyo, pero el apoyo que requiere es un apoyo de trabajo interno, ¿no? Sobre todo, como decíamos, la formación espiritual ha sido acallada. Quizá ha sido acallada más un poquito antes de la pandemia. Había sido acallada por todo lo que es ruido hacia nuestra vida espiritual, pero la pandemia me vino a encerrar y a que pensara, a que escuchara los latidos de mi corazón, y quizá hasta nos asustamos de que ¿qué estoy escuchando? Y lo que estoy escuchando, y voy a hablar metafóricamente, es ese deseo de mi corazón de conocer algo más trascendente, algo que va más allá de la pandemia, algo que va más allá de lo que he obtenido con las cuestiones materiales. Y eso se encuentra en Jesucristo. Eso se encuentra, y otra vez, si pensamos en Jesucristo, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Tenemos que asentarnos siempre ahí, porque mencionaba desde hace un rato que cuando hablamos de la formación espiritual es algo muy subjetivo y necesitamos un parámetro, necesitamos una línea. Nuestra propuesta es: aquí está la palabra de nuestro Señor. ¿Te parece bien, Carlos, que vayamos a un corte musical y regresamos? Perfecto. En un instante más? Sirve que nos coordinamos para la siguiente plática. Sí, muy bien, fabuloso. Ahora sí que vamos aquí. Les recuerdo que Socovica Huenga tenemos lo que es la rifa. ¿Es el día de hoy, señor Juan, o cuándo es la rifa? Sí, hoy tenemos después del programa. ¿Sí? Ok. Y bueno, chicos, también por otra parte les recuerdo pues que está Santa Leña Pizza y Vino. También tenemos lo que es Cinemex Zania, que no se ha retirado. Está consciente Cinemex Zania de la situación por la que estamos atravesando, pero no deja de estar presente aquí en el programa, al igual que los chilaquiles. Les recuerdo que tenemos el colágeno hidrolizado en polvo, en cápsula, y lo que es cutáneo para todo aquel que lo busque, más la línea deportiva de Socovica Huenga. Recuerden que pueden buscarlo en Facebook y solicitar su pedido, y de ahí arrancar directito a su hogar. Y bueno, regresamos en un instante más. Y listo, ya de nueva cuenta aquí en Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para Dios y chicos, desde la perla tapatía, la perla de Occidente, la perla más aperlada porque está por todas partes agujerada. Pues bueno, les comento que ya en próximas ocasiones estamos a nada de que enciendan el botón rojito, o ese botón de emergencia, o ese botoncito que a nadie le gustaba, pero que pocos hemos hecho
la disciplina, el hábito y el cuidado de mí y del otro, justificándolo sobre la cuestión de que necesito salir. El tener esta necesidad de salir nos está llevando a seguir evadiendo una cuestión muy personal, un crecimiento que nos favorecía mucho esta pandemia a tenerlo. El hecho de la espiritualidad o de formar lo espiritual o de escuchar lo que hay dentro de mí, ¿no? En esta situación tan fuerte en la que hay una convulsión y cambios tremendos. En este punto, pues para eso invitamos a Carlos Toledo, aquí pastor de la Calerilla. De la Calerita. Calerita. Ahí por Islahuacán de los Membrillos, ¿verdad? Sí, por ahí por Chapala, zona. Por esa sí, zonita, por ahí estamos. sí. Y estábamos platicando en el segmento anterior sobre esa necesidad de que hemos acallado mucho la parte interna, que eso que nos grita, lo que ya no podemos callar a nivel interior, el alma, ¿no? ¿Qué le podrías decir a la gente? Ahorita estaba viendo por aquí una cuestión sobre la espiritualidad del ser humano y todo, y cómo en un momento dado fue creado, o se tuvo la concepción de sí mismo como una creación de Dios a imagen y semejanza, y que está pues bueno por encima de todos los seres vivos aquí, pero utilizando también su cuestión de inteligencia, no dependiendo del sexo, sino una unidad con la dualidad y con la unidad en este caso, y también esto del alma y lo espiritual. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque siempre cuando nos hablan o hablamos de esa mutabilidad de la concepción de Dios o de cómo me percibo con él, hay esos montón de cambios entre, es que el alma, es que el espíritu, es que, ¿por qué tanto? O sea, yo creo que ahí no nos confundimos quienes en un momento dado pues seguimos siendo mundanos en esta tarea de la espiritualidad. Sí, y eso es un asunto que ha tenido muchas interpretaciones con relación a la integración del ser humano. Y esto es interesante porque aun si no estuviera escrito en la palabra de Dios, de pronto nos daríamos cuenta que hay cierto, no quisiera usar palabras ya conocidas, pero ahorita no se me viene a la mente otra, pero hay cierto aspecto espiritual y hay ciertas cuestiones materiales. En la Biblia está muy claramente marcado ese punto de que hay aspectos materiales y aspectos espirituales. Cuando hablamos de esto decimos que lo material nos sirve pues para relacionarnos con el mundo, ahora sí que con el mundo de los sentidos, por usar una idea filosófica, y con lo espiritual nos relacionamos con Dios. El asunto es, como ya lo hemos estado mencionando, que la mayor facilidad, por decirlo así, de conectarnos con el mundo exterior a través de nuestros sentidos, acalla esa voz espiritual, pero eso no quiere decir que no tengamos parte espiritual. Y parte de lo que se ha notado en esta pandemia es la necesidad de ese aspecto espiritual. Entonces, por decirlo así, los hebreos, los judíos, los que tenían la Biblia, ellos creían en una dualidad. Ellos creían en el hombre como parte material y parte espiritual. A veces le llamaban alma, a veces le llamaban mente, a veces le llamaban espíritu, pero siempre haciendo referencia a una cosa material y a una cosa espiritual. Fueron los griegos los que ya les dieron una diferenciación entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, esa es una diferencia en donde notamos claramente los aspectos espirituales y materiales. Solamente quisiéramos aclarar que si hablo de algo material y espiritual que forma al ser humano, estoy bajo el pensamiento judío, hebreo. Si estoy hablando de alma, espíritu y cuerpo, estoy hablando del mundo griego, de cómo lo concebían ellos. Sin embargo, sigue estando en el mismo ámbito de lo espiritual o lo material. Y la formación espiritual atiende el aspecto espiritual, influenciando, por supuesto, las cuestiones materiales. Es decir, si estoy en paz con Dios, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo lo va a resentir. Mis conductas lo van a resentir también. Y, por supuesto, siguiendo los caminos bíblicos, hacer para bien. Vamos a imaginar, si me encuentro deprimido, me encuentro triste, bien puedo decir que mi espíritu está sufriendo
o puedo decir, mi alma está sufriendo y eso se refleja en mi cuerpo. Me duele la cabeza o estoy cansado, etcétera. Es decir, son dos conceptos que están unidos, que no los puedo desatender. Muchas veces cuando me siento, por ejemplo, si tengo sueño, digo un café y atiendo a mi cuerpo, por decirlo así. Me duele la cabeza, pues algo que me quite el dolor de cabeza. ¿Y qué pasa si mi alma está cansada? Si mi espíritu está triste, ¿qué hago? Allí es donde yo debo de saber qué hacer. Allí es donde funcionamos los líderes espirituales. Para decir esto debes hacer para que tu alma se tranquilice, para que tu espíritu esté satisfecho, exactamente. Y eso va a afectar tu cuerpo, eso va a afectar tu vida. Y quizá deba de repetir lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? Si alguno tiene sed espiritual, yo le doy descanso, yo le doy satisfacción espiritual para su vida. Porque te va diciendo los cómo, ¿no? Esas leyes generales, esas leyes espirituales de cómo actuar para que tu mismo espíritu esté en paz o por lo menos saciado o en éxtasis, como algunos le llaman, ¿no? O en este caso, mire, pastor, aquí tenemos de bienvenida. Tenemos aquí, ¿cómo se llama? Pascual Ramos. Pascual, te mandamos saludos. Dice, buen programa. Hola, Pascual. Teresa Malabares, por aquí también saludos. Bienvenida. Dice, Jesucristo no está disociado con lo material espiritual. Es muy interesante que dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Él mismo con San Mateo se encargaba de pagar impuestos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes separamos somos nosotros? Bueno, en este caso, ¿quiénes separamos somos nosotros? Efectivamente, el entender o el tener el entendimiento de esto, lo hacemos con nuestra mente. Y aquí lo que pasa es que no es la mente la que está pidiendo el entendimiento, sino es la propia alma que pide ser entendida por sí. La cuestión que ella está marcando es muy cierta. No deberíamos separar lo espiritual de lo material. Está unido. Precisamente cuando hacemos esa separación es cuando se causa estragos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, porque tratamos de separar lo que no puede dividirse. Otra vez, se pueden tomar los extremos. Por un lado, acallar la formación espiritual, acallarla, rodeándome de cosas materiales, los ruidos que le llamamos. Por el otro lado, puedo tratar de acallar lo material, que es tan necesario en nuestra propia vida, con demasiada espiritualad. Ahora, habría que preguntarnos qué es eso, ¿verdad? Los extremos, al final de cuentas, son malos en este punto. Sí. Y muchas veces hablamos de un equilibrio, pero a veces me cruza por la cabeza que realmente lo que debemos atender es lo que está en primer lugar. Es decir, si yo estoy enfermo, es posible que yo haga una oración y que sane. Está bien, no veo lo malo en eso o algo que se disocia de lo material y lo espiritual, pero si yo tengo hambre, ¿cómo? Así es. Si me duele la cabeza, entonces busco la forma de quitarme el dolor de cabeza. Si lo hago por la oración, bueno, es un medio, es un mecanismo, yo entiendo y sí funciona, por supuesto. Otro lo puede hacer con un analgésico. A lo que voy es que si yo tengo sed espiritual, entonces no puedo atender con medios materiales. Tengo que ir a Jesucristo, tengo que ir a Dios, porque es mi alma la que sufre. ¿Y cómo detecto yo que es sed material y no es una depresión ocasionada por otra cosa? Bueno, aparte de los especialistas, ¿verdad? Que pudieran decir si es una depresión o si es algo relacionado con la psique, especialistas, pero creo que no deberíamos de hacer a un lado la cuestión espiritual. Es decir, si yo me siento mal conmigo mismo, tengo que recordar que hay dos cuestiones que debo atender en mi vida, lo material y lo espiritual. Y si yo digo, bueno, lo tengo todo, ya me tomé un analgésico y no se me quita la cabeza, el dolor de cabeza, tenía hambre y ya comí, pero me sigo sintiendo insatisfecho. Recuerda, no solamente es lo material, es lo espiritual. Entonces, ¿por qué no te enfocas a lo espiritual ahora?
Ok, te dolía la cabeza, ya tomaste un analgésico, no se te quita, atiende lo espiritual. A lo mejor necesitas oración, necesitas acercarte a Dios, necesitas encerrarte y hablar con Dios. Encerrarte y leer la Biblia, por ejemplo. En este caso, pues hay gente que dice, bueno, pues es que eso no es ahorita necesario algo. Creo que hoy se denota más esa necesidad que nunca. Así es. Me ocurrió con una conocida que en un momento ya llevaba 12 años de terapia porque pues se explotaba muy rápido o algo, cosas así, ¿no? 12 años en los cuales no habían logrado equilibrarla y le decía al terapeuta que era una... Llega conmigo, de repente yo había conocido al grupo de Teo. Pues es que yo creo que lo que necesitas es orar. Necesitas estar en comunión con Dios y todo. ¿Ha cambiado tan drásticamente su vida? Mira, lo que nosotros hemos percibido, por ejemplo, cuando yo subía una enseñanza bíblica que habla del Espíritu, que habla de la búsqueda de Dios, quizá la veían mis amigos, ¿no? Sí. Unos, no sé, 20, 30, etcétera. Ahora que subo algunas meditaciones bíblicas, ¿sí? Ya sea habladas o escritas, muchísima gente lo ve. ¿Qué es lo que pasó? ¿Soy ahora mucho más efectivo o qué? No, lo que sucede es que hay una necesidad espiritual y muchas veces la gente no se da cuenta que lo que necesita ahora es atender la cuestión espiritual, es darle de comer al espíritu. El espíritu puede estar muy flaco, ahora sí que simbólicamente, el espíritu está necesitado, está hambriento, pero a veces no lo queremos atender porque no lo entendemos, o estamos eso tan es para los viejos, sí, o eso o es estamos para... tan separados o disasociados, ¿no? De esa situación, sí. que llegue esa cosa nueva que no había sentido, pues no sé dónde Así ubicarla. Es. Ahora, esa es una pregunta interesante. ¿Dónde lo encuentro? Ya hemos estado haciendo énfasis en lee tu Biblia. Pero quizá cuando haya los permisos, bueno, no sé si van a apretar el botón. Y fíjate, el botón rojo, ¿verdad? Está por apretarse, por acallar la necesidad espiritual. Es decir, me encerraron. Por llamarle de esa forma, me encerraron. Me dejaron conmigo. Me dejaron solo, con lo que soy. Pero no sé cómo alimentar a mi parte espiritual. Entonces, lo que estoy esperando es aguantar lo más posible y órale, vámonos a lo material. Ok, vamos a imaginar que así pasó. Pero necesitamos que cuando se quite esto, cuando se abra más, no nos olvidemos de eso y que busquemos, ya dije, la Biblia, pero también puede ser un centro religioso. Así es. Un templo. ¿Por qué? Yo me he preguntado, ¿por qué la gente, cualquier gente, católica o no, cuando entra a un templo católico, ¿por qué guarda silencio? ¿Por qué no habla como si estuviera en la calle? Porque de alguna forma el aspecto espiritual está captando, su aspecto espiritual o su parte espiritual, está captando que aquí haya una diferencia. No estoy hablando si es válido o no es válido, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que hay una realidad espiritual que en ese instante por el edificio puede ser que sea conmovida. Puede ir a un templo así. O también a veces recibe una invitación de algún evangélico en donde hay un pastor. Realmente el pastor o la gente que se reúne ahí, que no son católicos, que son evangélicos, no son la clave. Es el aspecto espiritual que se manifiesta en ese momento. Así como cuando entra uno a un templo católico y guarda silencio, se siente ahora sí que empequeñecido ante lo que alcanza a captar como la inmensidad de Dios. Así es. De la misma forma, cuando va a un templo evangélico, capta el amor, capta la relación, la comunión, escucha la palabra, ¿no?, de Dios. Escuchar tan solo la palabra de Dios trae consuelo, trae paz. Así es. Al alma. Aquí en lo que estaba yo leyendo, porque pues ya me había olvidado del texto, recuerdo y viene a mi memoria lo que es el libro de Dios nació mujer por parte de Pepe Rodríguez, un español por ahí que hizo un estudio acerca de esa situación, en la cual nos está hablando como de la transmutación del pensamiento mágico religioso hasta caer ahorita en la cuestión de Dios, las dualidades, la androginia, la unidad, pero también nos está hablando de una situación muy en específico, ¿no? En la cuestión de cómo yo
yo estoy por encima de esos seres dentro de la tierra, pero cómo yo me comunico con Dios, cómo es que Dios me hizo su imagen y semejanza y cómo en un momento dado yo tengo que seguir los designios de Dios, porque muchos reniegan y dicen, pero bueno, pues si me hizo a su imagen y semejanza y me dio libre albedrío, porque de repente tengo que seguir todo lo que Él diga. Me ha tocado, ¿eh? Sí, por el mismo punto que estamos hablando, es decir, quien mejor me conoce, por haberme creado, por haberme formado, pues es Dios. A veces me imagino al ser humano como a nuestros adolescentes. Obviamente le llevamos experiencia y años adelante a nuestro adolescente, pero nuestro adolescente tiene tanto ímpetu, impulso por la vida, por estrenar la vida, por la experiencia no vivida, que quiere hacer cosas. ¿Y por qué debe de seguir nuestras indicaciones? Bueno, simplemente porque quizá les llevamos 10 años, 15 años, 20 años y tenemos esa experiencia que podemos decirle, mira, ¿por qué no te vas por ahí? Es como decirle, aprovecha mi experiencia. Y creo que algo así debiera de pasar por nosotros y Dios. Si creemos que Él es nuestro creador, entonces Él sabe cómo funcionamos. Él sabe cómo es qué es lo que necesita mi alma, mi corazón para seguir adelante. Es simplemente regresar a mi creador, regresar a las indicaciones que Dios tiene para mi vida en la Biblia. Esa sería como una explicación de por qué no seguir. Ahora, algo interesante también, hablaste del libre albedrío. También Dios dice, bueno, si quieres hacer tu voluntad, pues haz tu voluntad. Él no nos va a obligar. Por supuesto, eso también va para los que somos padres, ¿no? Nuestro hijo también a veces quiere tener una experiencia no dirigida y dice, quiero hacer esto. Bueno, si después de haberte dicho los pros, los contras de todo eso, decides, pues adelante, ten la experiencia. Fíjate, Carlos, que tu venida aquí ha sido así, dicen, interesante el tema, muy bueno, excelente para estos momentos. Nos dice aquí Teresa Malabares y Socorro Ruiz Orozco. Hola, Teresa. Nos dice Tere, en una que puso aquí, si nos protegemos físicamente por el bien común y pidiéramos ayuda espiritual a Dios, estaríamos como San Isidro, a Dios rogando y con el mazo dando. Exactamente. Y aquí, pues bueno, dicen, también puede ser en un altar desde tu casa, digo, acercarte al Señor, pero voy ahí al punto que también dejé como de la ahorita que les daba la explicación. El hecho de que entre lo intangible, ¿cómo es que yo puedo coexistir, yo, creación divina, puedo coexistir con Dios? ¿Cómo Dios sigue haciendo sus designios? ¿Cómo es posible de que yo sí pueda estar en lo material y no ver lo inmaterial? Eso que une todas las moléculas y demás. Digo, lo comento por la cuestión aquí, es un estudio de universidad tal cual. Está hablando sobre esa cuestión de la espiritualidad del ser humano. Sí. Es ahí donde encaja una nueva palabra que no la hemos usado aquí, pero se llama fe, muy común, muy usada. Más barrida y trapeada que nada. Así es, pero nosotros no la hemos estado utilizando aquí. Muchas de las cosas que presenta la Biblia son por fe. Tan simple como esto. Hay un capítulo de la Biblia que se llama, más bien que está en un libro que se llama Hebreos, el capítulo 11, y habla de mucho de las acciones que hicieron ciertos hombres y mujeres por la fe. Da una descripción de la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es así como encaja entonces la facilidad que nosotros podemos tener con unir lo material con lo espiritual. ¿Cómo es que puedo percibir o saber que Dios está conmigo en medio de mi soledad? Por la fe. Así es. La fe es como la bisagra que une lo material con lo espiritual. Ahora, la fe, dice también la palabra de Dios, que es Dios quien la da. Pero uno desde su profunda necesidad de satisfacción espiritual la alimenta. Exactamente, la toma de parte de Dios. Y entonces Dios ayuda. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y si no vivido esa experiencia? Dios, ayúdame. Y de pronto ocurre algo. Sí. En donde puedo ver que algo ocurrió extraordinario.
Y algunos lo ven más y otros menos, ¿verdad? No, sí, sí, sí. ¿Cómo cerrarías el programa, Carlos? Porque se nos acabó la hora y la gente ¿Ya aquí se acabó la hora? Mira, Híjole. incluso aquí Estrella Luna Inolvidable, Bueno. que así está, también me está preguntando mucho. Yo sé que ella, junto con muchos otros, están ahorita disfrutando del programa porque, Sí. pues te comento, pues llegan, se acercan, platican y vi mucho la necesidad de esta parte, Sí, ¿no? De lo sí, sí, espiritual. sí, sí, Espero sí. puedas venir en 15 días y hablemos sobre otro Sí, tema sí, en el claro cual que sí. abordemos esta situación de Con lo mucho gusto. espiritual. Ahorita que estamos en esa necesidad tan imperiosa, porque ya con estos encierros que vayan a hacer algo, pues va a ser algo Así muy es. necesario, ¿no? Cerraría el programa recordándonos que somos material y espiritual. No lo separemos, no lo olvidemos, no lo demos por sentado, que por el simple hecho de vivir ya alimento mi formación espiritual. No, tiene que ser consciente, tiene que ser insistente. Porque así como hay enfermos en lo material que no quieren alimentarse y mueren, también puede haber enfermos espirituales que simplemente no quieren alimentarse espiritualmente y por supuesto también mueren o sufren lo que no debieran de sufrir. Exactamente. Y bueno, chicos, pues agradeciendo tu venida aquí, Carlos, y muchísimas gracias por estar al pendiente. Beatriz también nos dice buen tema, muchísimas gracias, Beatriz a la Torre también que están al pendiente. Gracias, sí. Chicos, es en verdad, esto es una invitación a no dejarse por desesperarse o algo, estar en la casa o lo que tengan que hacer, ¿no? No desesperarse, es volver a ustedes, estar ensimismados, el lograr ese diálogo y los cambios vendrán, por añadiduría vendrán, pero principalmente el saber escuchar, el saber escucharnos, el saber ubicar cada cosa que traemos dentro porque hay mucho ruido. Y pues esa parte yo creo que es callar el ruido y empezar a sentir. Así Y ubicar es. esos sentimientos en donde está, pues bueno, ya tendrán muchas herramientas. Acudan primero al terapeuta, acudan a donde quieran. Si ya ven que todo eso no les funciona, váyanse a lo espiritual. O si quieren empezar por lo espiritual y les ayuda y les aminora, pero no soluciona, vean con algún especialista porque puede ser alguna cuestión bioquímica, ¿no? Así Y bueno, es. chicos, les recuerdo que Socovi Cahuenga, todos los productos Cahuenga están de venta en Farmacias Guadalajara. Tenemos todavía la fibra Cahuenga, 15% de descuento en la Farmacia Guadalajara. Y tenemos el colágeno, ¿ahora está el colágeno? El señor Juan hasta ahorita me está diciendo que está el colágeno también con el 15% de descuento. Y tenemos también lo que es la cuestión de la línea deportiva. Para todos aquellos que están ahorita aprovechando este tiempo de cierre también para cultivar su cuerpo. Y pues bueno, chicos, qué mejor que alimentarlo y fortalecerlo. Recuerden proteger siempre a los que están a su alrededor. Traten de no salir y cuando salgan, pues sí, échense la atomizada o después de, para que también estemos aquí, ¿no? En este punto y donde vamos, ya se vienen lo que son las rifas de productos Cahuenga, que viene la vitamina y creo que viene el Curmag, que son ahorita muy buenos para lo que necesitamos. A Mabel también, muchísimas gracias. Yo sé que estaban presentes, pero les digo, participen cuando esté el programa. Cuídense mucho. En Bondas de la Torre, Carlos Toledo, Hasta nuestro luego. invitado. En controles, el señor Juanma. Hasta luego.